va a generar ciertos anticuerpos que van a destruir también progresivamente sus células beta. ¿Quiénes tienen más probabilidad de manifestar esto? ¿Ya? Cuando un paciente tiene exposiciones crónicas a los niveles de glucosa, cuando tiene un metabolismo muy bajo, pues, por ejemplo, pacientes con hipotiroidismo o alguna enfermedad inmunológica, y generalmente debuta ya en etapas más grandes, ¿no? Pacientes a partir de 25, 30 años de edad recién debuta este tipo de ¿ya? Ya la diabetes mellitus tipo 2, casi el 80-90% de las diabetes están producidas por esta diabetes mellitus tipo 2, que es conocido como una enfermedad metabólica y que hay prácticamente una resistencia a la insulina, ¿ya? Combinada con una deficiencia en la producción de insulina. Por eso muchas veces yo tengo que medir la cantidad de insulina en sangre para ver y estimular más bien la síntesis de insulina en mis células beta. Tengo otros tipos de diabetes. Cuando mi paciente está pancreatectomizado, por ejemplo, o ha tenido una pancreatitis aguda, no va a funcionar, no va a sintetizar adecuadamente insulina. Por lo tanto, pues seguramente puede debutar con diabetes. Lo mismo con las hormonas que se elevan durante la gestación. Por eso existe una diabetes mellitus gestacional. Pero ojo, en estas pacientes con diabetes mellitus gestacional, que generalmente se vuelve un estado euglicémico después del parto, tienen mayor probabilidad de producir o generar diabetes mellitus tipo 2 a lo largo del tiempo, incluso postparto. Entonces, a estas pacientes habría que hacer seguimiento, habría que hacer monitorización para evitar estados de hiperglicemia elevados, ¿ya? No nos olvidemos que la Asociación Americana de Diabetes establece diversos criterios diagnósticos. Ustedes ya saben eso. ¿Cuáles de estos son los gold estándar para el diagnóstico de diabetes? La prueba de tolerancia a la glucosa y la glicemia en ayunas. Yo sé que una glicemia en ayunas tiene que ser menor de 90 hasta 70, ¿verdad? En ayunas. Pero si mi paciente tiene entre 100 y 125, es considerado como un estado de pre-diabetes. Lo mismo en la prueba de tolerancia a la glucosa. Lo ideal y el valor normal es menos de 140, pero si está entre 140 y 199, está en un estado de pre-diabetes. Se diagnostica con un 200 miligramos después de la prueba de tolerancia a la glucosa. La hemoglobina glucosilada, que es otro gol estándar dentro del diagnóstico de diabetes mellitus, al igual que la prueba de tolerancia a la glucosa, generalmente los valores normales tienen que ser menos de 5.7, 5.6. Si está entre 5.7 hasta 6.4, estamos hablando de un estado de prediabetes. Estos niveles, este nivel y este nivel es sumamente importante porque y se ha demostrado que cambios en el estilo de vida de mi paciente, dieta, ejercicio, evitar el sedentarismo, aumento del consumo de agua, pueden revertir estos estados de prediabetes sin utilización de fármacos, o utilizando un fármaco mucho más seguro como es de la metformina, que simplemente contribuye al metabolismo también de ácidos grasos, ¿ya? Entonces, esos son los criterios de la A. ¿Cómo se hace la prueba de tolerancia oral a la glucosa? Esta prueba de tolerancia oral a la glucosa yo debo administrar las hormonas. Claro, estas generan hiperglicémicos. O sea, todas las hormonas que están dentro del embarazo generan alteraciones en la paciente. Pero algunas tienen mayor predisposición que otras. Por eso una de las cosas que es lo primero que mide en una paciente embarazada es la glicemia y la presión arterial, porque son factores que pueden conducir a desenlaces fatales. E também aumenta, né, a chance de ter nenhum do bebê no feto, Sí. desenvolver la diabetes. Exacto, y además el bebé va a nacer para el kinder, ¿no? Con ¿cómo es? Aumento de peso al nacer, sí, no, ahí no me acuerdo ahorita el término, pero en pediatría van a aprender
un paciente pediátrico con un peso alto, a mayor de 4. El paciente no va a nacer por parto natural ni por si acaso. Si sí o sí se va a ir a cesárea. Todas las pacientes con diabetes mellitus tipo 2, casi la mayoría se van a cesárea, precisamente por eso, ¿no? ¿Cómo se hace la prueba de tolerancia oral a la glucosa? En pacientes adultos, en un vasito de 250 ml, yo le voy a dar 75 gramos de glucosa, pero para eso mi paciente tiene que estar en ayunas. Voy a esperar 2 horas porque le voy a sacar una prueba de sangre y voy a medir la glicemia y tiene que ser menos de 140. Esto me mide principalmente la resistencia a la insulina que puede llegar a tener mi paciente. En pacientes pediátricos, igualito a paciente en ayunas, pero utilizo 1.75 miligramos de glucosa por cada kilogramo de peso corporal de mi paciente pediátrico. Y eso le doy a que tome mi paciente, espero 2 horas, le saco sangre y veo que esté dentro de los rangos normales. ¿No ven? También necesito ver la presencia de cuerpos cetónicos, porque muchos debutan con cuerpos cetónicos. Yo puedo medir la cantidad de cuerpos cetónicos en sangre y en orina. Por eso puede haber una cetonemia o puede haber una cetonuria. ¿Cuándo es más probable que se produzca la mayor cantidad de producción de cuerpos cetónicos? En un paciente con diabetes mellitus tipo 1 que por alguna razón haya olvidado su dosis de insulina, que por alguna razón su insulina no esté conservada adecuadamente o que no administre las dosis y las cantidades adecuadas. ¿Listo? Ahora bien, en estos pacientes yo puedo sospechar por ciertas características clínicas, como por ejemplo el aliento a vinagre de manzana, ¿verdad? Mi paciente tiene polidipsia y tiene mareos y alteraciones cognitivas y visión borrosa, ¿ya? Pero lo mejor es medir en sangre, pero también tengo tiritas reactivas. Pero no son los únicos elementos que me pueden generar la producción de cuerpos cetónicos que me llevarían a una cetocidosis diabética. Tengo que conocer qué fármacos, como los corticoides, pueden llevar a la producción de cuerpos cetónicos. Por eso se acuerdan dentro de los corticoides, la diabetes mellitus está dentro de contraindicaciones relativas, ¿se acuerdan? No puedo utilizar, de hecho, te podría llegar a utilizar, pero con ciertas precauciones, corticoides en pacientes con diabetes, porque va a generar la formación de cuerpos cetónicos. Al igual que antipsicóticos. ¿Qué antipsicóticos han aprendido en farmacuna? Lorazepam. ¿Qué más? Lorazepam. Estos son benzodiazepinas. Son benzodiazepinas. ¿Qué otro antipsicótico? Nada. ¿Qué han pasado? Sí. Agentes simpáticos miméticos, el interferón que vamos a ver más adelante con el tratamiento de hepatitis virus de hepatitis B, pueden generar esto. Pero también patologías como infecciones, todas las infecciones bacterianas, parasitarias, pueden generar la producción de anticuerpos, de cuerpos cetónicos, ¿ya? Patologías que eleve la cantidad de lípidos en sangre, como un infarto de miocardio producido por un aumento de lo que son LDLs, principalmente en sangre, pancreatitis producido por una hipertrigliceridemia, también pueden generar. Pero no se olviden también esto, el ayuno prolongado. Por eso un paciente con diabetes tipo 1 no puede estar en ayuno prolongado por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque va a generar esta producción de cuerpos cetónicos. Lo mismo, un paciente no puede beber alcohol. ¿Por qué se les enseña esto? Porque ustedes, en su responsabilidad social, como dicen en su misión, con ética y responsabilidad social, ¿verdad? Entonces, en la responsabilidad social que ustedes, como estudiantes de medicina que les compete, es hacer conocer a sus pacientes, con los que vayan a interactuar en su parte clínica, los posibles efectos que puede desencadenar tanto el uso y el no uso de ciertos fármacos, en este caso el no uso de insulina, o en el caso de otros agentes como los efectos adversos que vamos aprendiendo, ¿ya? No se olviden.
No, en realidad el paciente no puede estar en ayuno. ¿Cuántas horas? Generalmente él tiene que mantener por lo menos un intervalo de 4 horas entre comidas, mínimo. Más de eso, su cuerpito empieza a utilizar. ¿Por qué se producen los cuerpos cetónicos? Porque empieza a utilizar los ácidos grasos para la obtención de energía. Hay hiperglicemia, pero no esa hiperglicemia donde debe de estar. La glucosa está en el torrente sanguíneo, pero no dentro de las células donde tiene que producir energía. Por eso las células en su desesperación utilizan ácidos grasos y empiezan a generar cuerpos cetónicos y eso puede llevar a una cetoacidosis. ¿Okay? Eso les decía, los síntomas que están relacionados a cetoacidosis diabética. Generalmente yo puedo hacer el tamizaje mediante tiras reactivas en orina. Estas tiritas reactivas van a obtener un color determinado y te van a decir si hay o no presencia de cetonas. Si la tirita está verde, no hay cuerpos cetónicos, pero si ya empieza a colorarse medio anaranjado, anaranjado intenso, o peor todavía, rojo, hay grandes cantidades de cuerpos cetónicos. Lo ideal es hacer la cetonemia en este tipo de glucómetro, pero para medir cuerpos cetónicos, pues yo igual